Bueno, que el Señor los bendiga a todas aquellas personas que se están conectando ahora mismo y los que se conectarán después. Digo, hoy es un programa especial. Bueno, todos son especiales, pero ¿qué lo hace especial esta vez? Bueno, tenemos nuevamente de invitado al doctor Enuel con nosotros. Y lo segundo que lo hace especial es que es la continuación, para aquellos que han estado siguiendo el canal de cerca, sabemos que se había lanzado un video sobre quién es Dios. Para poder hacer este video, lo que hicimos fue contestarle a las personas en base a su opinión. La mayoría de ellos era una opinión de consentimiento mutuo, por decirlo así, en general, de percepción tradicionalista o general. Lamentablemente, la mayoría no eran respuestas bíblicas sobre quién era Dios. Pero tuvimos la oportunidad para presentar el argumento bíblico en ese momento, con el que es bueno porque te da ese contraste en lo que es la opinión popular versus lo que dice la Biblia. Fue uno de mis videos favoritos, de verdad que me gustaría repetirlo en un futuro. Pero en esta ocasión vamos a estar entrevistando al doctor Enuel sobre este tópico de quién es Dios. Sabemos que explicar a Dios en su totalidad es imposible, pero sin embargo lo que sí es posible es poder compartir aquellas cosas que Dios ya ha compartido con el hombre en sus escrituras, y queremos contar con el apoyo del doctor para que nos comparta tal y como Dios ha compartido hacia el hombre sobre esos atributos de él, esas cosas que sí realmente son bíblicas. Bueno, sin más, vamos a... Amén. Dios bendiga a los oyentes. Dios bendiga a toda persona que se esté conectando, hermano. Compártalo, compártalo. Y como siempre decimos, hermano, denle like, hermano, para que el algoritmo, hermano, pueda hacer lo que se supone que se haga el algoritmo, ¿verdad? Sabemos que tenemos una lucha increíble con lo que son las redes sociales. Y es su trabajo, mi trabajo, ayudarnos unos a los otros. Pido que no me la mesa, para que podamos compartir esto y que para que llegue a otros más. Y sí, mano, y tratar de luchar. Es un monstruo, la tecnología es un monstruo, pero sabemos que Dios es soberano ante todo es soberano. Ahora, empiezo yo con este prólogo, ¿verdad? Y es bien interesante. ¿Y por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? El tema es quién es Dios, ¿verdad? Pero yo hice esta oracioncita, ¿verdad? Y la escribí, dice: Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles. Y lo mejor, el Dios de todo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, permítenos reconocer tu santidad. Los que no te conocen, quizá te invoquen como otro distinto al que eres. Y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar y alabarte dignamente. Y estuve, mientras preparaba esto, hermano, preparaba las preguntas al hermano doctor Enuel, yo vi un documental, ¿verdad? Y una persona le preguntó a R.C. Sproul: de tanto que has enseñado, ¿qué no conoces de Dios? Le preguntaron a R.C. Sproul: de tanto que has enseñado, ¿qué no conoces de Dios? Y él contestó: ¿quién es Dios? Y volvió a preguntarle entonces el entrevistador: y de lo que tú conoces de Dios, que muchos no conocen. Y dijo: ¿qué es lo que tú conoces entonces? Y él le dijo: es fácil. ¿Quién es Dios? O sea, en cierta manera sabemos quién es Dios, pero en cierta manera no sabemos quién es Dios. O sea, y es un tema bien intrigante. Ahora, nosotros hemos pasado la experiencia de convertirnos en donde el Señor nos regeneró y luego en algún momento de nuestras vidas fuimos despertados a un nivel y dimensión de realidad diferente después de nuestra regeneración y conversión. Si tú estudias los grandes titanes de la historia del Evangelio, hombres como Agustín, Anselmo, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards y otros de esa categoría, aunque diferían en pequeños puntos, todos estaban en un sentido abrumador, unánimes, de entender quién era Dios. Recuerden, es Dios Padre quien envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Y somos llamados cristianos, no espiritusantianos, no martirluterianos. O sea, somos llamados cristianos por Cristo. Entonces, hermanos, el entendimiento más aterrador es saber quién es Dios. Y el tema de hoy es
¿Quién es Dios? Parte 2, ya que como el hermano dijo, estuvimos hablando en la primera sección, estuvimos 22 países, 38 personas, hablando qué ellos pensaban sobre Dios. Nosotros refutamos esas ideas, pero hermano, algo muy interesante es eso, es bien diferente saber quién es Dios de lo que una persona pueda pensar, pero qué dice la Biblia de quién es Dios. Y para eso traemos al doctor Enoel Hernández, teólogo, amigo, hermano, y él nos ha apoyado desde el principio en este programa. Así que, hermano, ni más ni menos, tenemos aquí la primera pregunta para el doctor Enoel Hernández. Sí, antes de comenzar, hermano Gerald, ¿qué tal si le permitimos al doctor que exprese quién es él, cuál es su ministerio, su experiencia, su educación? Claro, gracias hermanos, y nuevamente muy honrado por la invitación que me extienden para estar compartiendo con ustedes aquí en su canal. Y definitivamente pues nos es menester a todos nosotros que estamos a través de estos medios pues llevar un evangelio sano que traiga convencimiento a las personas de que hay un solo Dios, y este Dios, ¿verdad?, se encarnó, murió por nosotros, y a través del sacrificio de la cruz del Calvario nos ha redimido a todos nosotros. Así que es nuestro menester explicar y definir, ¿verdad?, a este Dios que nosotros conocemos ahora y para que otras personas conozcan. Mi nombre es Enoel Hernández, resido en el estado de New Jersey. Por misericordia de Dios también enseño como profesor adjunto en el Seminario Teológico de la Universidad de Liberty en Lynchburg, Virginia, enseñando clases de teología, hermenéutica, apologética, y además otros sinnúmeros de cursos también dentro de la universidad, la misma universidad donde me gradué, la cual pues me permitió el Señor estudiar allí una maestría en divinidad, también una maestría en estudios bíblicos y un doctorado en ministerio con especialización en apologética y teología. Así que para la honra de Dios Él nos permitió hacer eso, y porque por gracia nos entregó eso, por gracia lo damos. Ese es el aspecto de lo que yo me desempeño en el ministerio. Secularmente, pues soy piloto de línea aérea, trabajo con una línea aérea que viaja a través de todos los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Y entonces aquí en mi casa, pues soy el siervo de mi esposa. Así que pues no, gracias a ustedes por tenerme aquí en esta tarde. Y prácticamente eso es lo que yo hago. Yo doy clases, soy piloto, soy esposo, padre, amigo y todo eso, pero verdaderamente quien yo soy es un pecador redimido por la sangre de Jesucristo, que ha entendido que estaba muerto en mis delitos y pecados, y por la gracia de ese Dios que vamos a estar hablando en esta noche, pues fui redimido de mis pecados y ahora rumbo a la patria celestial, porque Él me preserva hasta la eternidad. Así que a Él le doy toda honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. No, le agradezco esa introducción, doctor, y connoto mucha humildad, y eso es una de las razones por las cuales usted está presente en este canal, porque al momento que digamos que podemos hacerlo por nosotros mismos o reconozcamos que hacemos algo, pues ya ahí fallamos. Pero agradezco su humildad, ¿verdad?, en el Señor, y esa es la condición que realmente estamos todos nosotros, pecadores, redimidos por la gracia de Cristo. No hay mérito para nosotros. Ahora, doctor, otra razón por la cual usted también está aquí es porque usted ha mencionado sobre lo que es el evangelio sano, la sana doctrina. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero qué es eso? Porque muchas sectas por ahí se autoproclaman como que tienen sana doctrina o las cosas como por... Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, Charles Spurgeon dijo que nosotros lo que estamos predicando, que es la teología reformada, no es otra cosa que la teología bíblica. ¿Ves? Entonces, lo que estamos haciendo en este programa, lo que estamos haciendo con la entrevista con el doctor, es simplemente traer pura Biblia. Por lo tanto, la tradición queda a un lado, toda aquella cosa que sea extra bíblica queda al otro lado, y eso es a lo que nos referimos. Creo que una vez alguien hizo esa pregunta. Ustedes hablan tanto de sana doctrina, pero ¿qué es eso de sana doctrina? Todo el mundo dice que tiene sana doctrina. Bueno, pero eso mismo, pura Biblia. No hay nada más nada que decir ahí. Amén, amén. Y es bien, ¿verdad?, para todos los que nos están escuchando, y viendo, es importante que comparta, hermano, comparte el video. Todavía estamos a tiempo, todavía no he visto llegó la notificación de que envió YouTube. Sí, ya la envió, qué chévere, esta vez lo hizo rápido. Gloria a Dios por eso. Pero es bueno, hermano, que comparta, denle like. Y ante todo, hermano, es importante saber que muchas iglesias andan sin saber quién es Dios. Es increíble, hermano Noel, que predican a un Cristo crucificado,
pero no conocen al Padre. O sea, vemos cómo Jesucristo andó hablando sobre el Padre, dándole la gloria al Padre, comunicándose con el Padre, hablando sobre la voluntad del Padre. Y vemos cómo desde hace mucho se le ha olvidado al ser humano quién es Dios, sus atributos, se le ha olvidado hablar de sus atributos, se le ha olvidado, ¿sabe?, aplicar esa área. En una área conocemos la omnisciencia y cuando pasamos a otra área ya Dios no es omnisciente. O sea, vemos bien esa incongruencia en nuestras mentes. Ahora, como decimos en Puerto Rico, la bola está en su cancha, doctor Hernández, ¿verdad? Y le pregunto, ¿es fácil explicar quién es Dios? ¿Es fácil, por decirlo así? Bueno, la pregunta yo creo que es más compleja que simplemente decir si es fácil o no es fácil. En la teología se definen muchos términos y se utilizan muchas veces frases en latín, como por ejemplo, finitum non compax infinitum, lo que significa que lo que es finito no puede entender o encajar a lo que es infinito. Por ende, la explicación de quién es Dios, que es un ser infinito, tratando de ser dada por una creación que es finita, nunca va a ser exhaustiva. Me explico. Nosotros tenemos una existencia que es dependiente a Dios y no es una existencia que es eterna. Sin embargo, estamos tratando de definir a un ser que es eterno. Por ende, cualquier definición que vayamos a dar sobre Dios solamente puede ser brindada en el aspecto en que Dios ya se lo haya revelado al hombre. O sea, no es a través del hombre que encuentra a Dios, sino que Dios se ha revelado primero al hombre. Y el hombre entonces, por medio de la facultad o los atributos comunicables, que vamos a estar hablando de eso un poco más adelante, pues puede llegar por lo menos a encaminar su pensamiento hacia una persona que define como Dios. ¿Cuál es la importancia de entender quién es Dios en la vida de una persona? Pues nuevamente, se basa en el aspecto del creador y la creación, en la cual cuando uno entiende que uno es creación, tiene una dependencia de aquel que le ha creado. Y esa dependencia se convierte entonces en un aspecto de humildad o un sometimiento a aquel que es creador. Y eso es lo que nos invita la Biblia. La Biblia nos invita a nosotros a que reconozcamos que existe un solo Dios y que ese Dios es creador. Y a través de lo que nos ha escrito en la Biblia o la revelación bíblica, aparte de la revelación general, pues entendemos y vamos comprendiendo aspectos que Dios ha revelado al hombre para llevarlo a su salvación. Porque el tema principal de la Biblia, aparte de definir quién es Dios, es revelar cuál ha sido la obra y el amor de Dios para su propia creación. Y en eso se basa precisamente el entender correctamente quién es Dios. Si no se comprende quién es Dios, no se sabe cuál es su función para con el hombre, no se sabe tampoco cuál es el propósito del hombre para con Dios, y entonces el hombre terminaría en el espacio efímero sin ningún rumbo y ninguna meta para llegar. Por eso se estriba mucho la importancia de conocer verdaderamente quién es Dios. Y ese Dios nuevamente lo vemos de diferentes formas, o lo vemos revelado en diferentes formas. Por ejemplo, aquello que no conocemos, ¿verdad? Por nosotros les es manifiesto. Lo que no conocemos de Dios nos es manifiesto también por medio de la creación. Cuando yo veo una pintura, yo sé que hay un pintor. Cuando yo veo un artefacto, yo sé que hubo alguien que lo creó. Cuando yo miro la creación, yo entiendo que hay un creador. Por ende, las cosas de él, su eterno poder, son reveladas muchas veces por las cosas que no vemos y se ve también revelada por las cosas que sí vemos. El Romano, la Biblia nos habla de ese concepto, de que nosotros podemos llegar a entender la revelación general de quién es Dios, porque Dios en cierta manera ha puesto en el hombre ese hueco que solamente Él puede llenar. Y eso es lo que vamos a estar entrando en esta noche. Wow. Wow. Tremendo, tremendo, doctor. Me parece bastante completo, fue una introductoria la contestación a esta pregunta de quién es Dios. Ahora, algo bien importante, bueno, usted mencionó muchas cosas importantes, pero para ir encaminándonos a las próximas preguntas, mencionó sobre esto de la revelación de Dios para con el hombre. También menciona por otra parte este hueco que el hombre tiene. Ahora, vemos ahí una combinación que puede ser muy peligrosa, porque el hombre constantemente está buscando saciar esa necesidad y constantemente está recibiendo supuestas revelaciones de Dios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Verdad? Tenemos un peligro. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que va por ahí.
¿Cuáles son los peligros? ¿En qué manera ha afectado el culto, la iglesia, el no conocer al Dios tal como Él quiere que sea revelado? Es importante entender que, ¿verdad?, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros conocemos de quién es Dios, no solamente porque fue revelado por medio de los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, en la cual nos ha revelado la persona de Jesucristo, en el cual nos dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El mismo Jesús decía en un momento, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a hacer morada, para que donde yo esté también vosotros estáis. Y entonces nos dio una promesa, ¿verdad?, de que el que había visto al Hijo ha visto también al Padre. Pues la revelación de Jesucristo, ¿verdad?, nos viene a decir que es la revelación plena de quién es Dios como tal. Es imprescindible para que el hombre y la mujer de Dios la comprendan. Pero volviendo más y entrando a la pregunta, ¿verdad? El hombre en su naturaleza pecadora muchas veces lo que trata de hacer es tergiversar o formarse un ídolo de lo que él piensa que es Dios. Por ende, aquí es donde estriba bien la persona que tiene que mantenerse en la palabra de Dios, en la revelación, en la verdad plenaria de la Biblia, en la cual entonces no crean un Dios a su imagen y semejanza, sino que entienden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. El desvío que ha tenido muchas iglesias hoy en día es que no se ha estudiado quién es la persona de Dios en base a las Escrituras, y se han entonces elevado conceptos e ideas de quién es Dios, pero como usted lo analiza, es un Dios que está hecho a imagen y semejanza de las personas en la iglesia que no conocen la revelación bíblica. Muchas veces escuchamos predicando Dios es amor, pero se elimina el concepto de justicia de Dios y entendemos que sí, Dios es amor, pero sus atributos no están deprivados el uno del otro. Por ende, en la revelación que vemos en la Biblia, vemos un Dios que es amoroso, pero también un Dios que es justo. Y hay que tener un buen balance para no entonces caer en eso de que muchas iglesias prediquen un Dios, pero solamente un Dios desde la perspectiva antropomórfica. Y eso es bien importante, porque hoy en día tenemos revelaciones de un supuesto Dios, pero ese Dios se parece más bien al Dios que reúne los sentimientos, pensamientos y deseos de nosotros que el que verdaderamente revela la Biblia. Amén. Wow, y es algo, me impresiona saber que tantas personas y tantas iglesias predican a un Dios, hermanos, y no, muchas de esas personas, ese Dios no es basado en lo que han aprendido bíblicamente. O sea, vamos viendo una ignorancia de quién es Dios a lo largo de los años. Se nos ha transferido a nosotros a lo largo de los años una ignorancia de quién es Dios. O sea, el Dios es como decía mi mamá, como decía mi papá, o como decía el cura de mi pueblo. Así es el Dios que yo conozco desde pequeño. Y vamos viendo, hermano, una ignorancia por los siglos, por decirlo así, por siglos de siglos. ¿Y qué pasa? Una parte bien importante que el hermano Noel mencionó es los atributos. O sea, Dios no puede nunca, un atributo nunca se puede separar de otro. O sea, si Dios es amor, sea, y también como dice la palabra, ¿verdad? Fuego consumidor, o sea, son las dos cosas, no podemos separar. Vamos a predicar del Dios de amor y vamos a excluir el otro atributo y nunca vamos a hablar de ese atributo porque no pienso que ese sea mi Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, wow, sí, ese es mi Dios. O sea, el Dios con este atributo también es mi Dios. O sea, no podemos separar los atributos y decir, este es mi Dios, ese es su Dios. Ahora, viendo la teología reformada, ¿cómo nosotros podemos juntar la santidad de Dios y explicar quién es Dios en base a la teología reformada? Porque muchos piensan que nosotros no predicamos al Dios de ellos por simplemente tener una teología reformada y una sola escritura. De hecho, hay que comprender, aquí es donde viene lo que yo siempre digo, para tener una buena conversación hay que primero definir los términos a su máxima expresión. Tenemos que definir claramente qué queremos decir con Dios y tenemos que definir claramente qué significa la teología reformada. Comenzando con la primera parte, ¿qué cosa definimos con la palabra Dios? Pues la palabra Dios mencionamos y definimos como el ser que es perfecto, en la cual sus atributos son desplegados en sí mismo. Y la existencia depende de no otro ser, sino de sí mismo. O sea que Dios es perfecto en sí mismo y no depende de nadie para su perfección. Y el concepto de existencia
es basado en su persona y él no depende para nadie sobre su existencia. No es creado, o sea que no pudo haber sido que vino otro Dios y le creó a él, porque entonces ese otro Dios sería el verdadero Dios. Pero entonces haríamos la pregunta como hacía Bertrand Russell en un momento y decía, bueno, y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, la pregunta entonces omite lo que verdaderamente es la definición de quién es Dios, porque Dios es un ser no creado, siempre existente, omnipresente, omnibenevolente, omnipotente, la cual no depende de absolutamente nada, sino que es lo que se conoce como un ser necesario. Nosotros somos seres contingentes. En otras palabras, dependemos de nuestra existencia de otra persona aparte de nosotros, pero Dios no es así. Dios solamente depende de sí mismo, porque en él sí mismo existe el atributo de la vida y en él sí mismo existe el atributo de la verdad. En sí mismo existe el atributo del amor, en sí mismo existe el atributo de comunicación. Todas las perfecciones de Dios existen en él sin ninguna dependencia a otro ser. Eso es lo que nosotros mencionamos, lo que es Dios. ¿De dónde sacamos eso? Pues lo sacamos de una teología reformada, que esta teología reformada nace nuevamente dentro de los estudios de muchas personas, aquí perdón la redundancia, que se llaman los reformadores, en las cuales vieron la desviación que estaba teniendo la iglesia histórica y se fueron basando sus ideas en los conceptos bíblicos. Por ende, la teología reformada basa sus fundamentos única y exclusivamente en esos versículos bíblicos que dan referencia o explican la persona de Dios y toda su teología. Por ende, cuando hablamos del Dios de la Biblia dentro de una perspectiva reformada, hablamos de ese ser todopoderoso con todas las perfecciones que acabo de mencionar dentro de un marco de referencias de escritos bíblicos o versículos bíblicos que nos revelan a nosotros quién es esa persona. Cuando hablo de personas, y vamos a indagar esto quizás en un momento más adelante, hablo de una persona y hablo, ¿verdad?, que no es una fuerza como otras sectas tienen por sentido. Dios es una persona porque tiene atributos que son personales, como comunicación, como amor y un sinnúmero de atributos que estaremos entrando en ello más adelante. Ok. Sí, muy importante. Con esto de, como usted bien dijo, al establecer definiciones claras antes de generar cualquier tipo de análisis, estudio, conversación, pues las cosas se facilitan mucho y evitamos muchos males entendidos. Y como mencionamos ya al principio, uno de ellos es este concepto de lo de santidad, que muchas personas pues lo confunden, pero es precisamente por no ir directamente a la Biblia y entender a Dios en esa totalidad de los atributos. No podemos decir que, por ejemplo, Dios es más amoroso que santo, más santo que amoroso. No funciona así, sino es un todo al mismo tiempo. Tremendo. Ok, doctor, cada ser humano tenemos rasgos únicos y la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza pues, de Dios. Pero muchas personas tergiversan este pasaje o este principio bíblico. Algunos se autoproclaman como dioses y un largo etcétera. Ahora, doctor, bíblicamente, esta imagen y semejanza, ¿en qué nos compete eso a nosotros? Dentro de la teología, este concepto se conoce como el imago Dei, o la semejanza o la imagen de quién es Dios en el hombre. Muchas personas toman, ¿verdad?, nuevamente, y hacen una eisegesis, que la eisegesis es sacar un texto fuera de su contexto para hacer un pretexto. Y toman cuando dicen allí que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como que nosotros también somos pequeños dioses. En el caso de los mormones, ellos estipulan de que una vez que ellos se casan y van a tener hijos, engendran hijos en el templo de los mormones y van a ellos a ser dioses a través de todos los planetas. Pero esto es una falsa demostración de una comprensión correcta de lo que debe ser el concepto del imago Dei. Cuando nos habla ya y analizamos verdaderamente la escritura, nos tenemos que dar cuenta que existen varios factores que son muy claros. Primero, que Dios es espíritu y que verdaderamente no posee características o limitaciones humanas como tal. Y segundo, que toda la evidencia que tenemos en la Biblia escrita concuerda de que Él se revela a sí mismo en una forma que nosotros podamos comprender. Por ende, como mencionaba yo al principio, finitum non copax infinitum. En otras palabras, lo finito no puede comprender o encajar a lo infinito. De la única manera que Dios puede revelarse a sí mismo es si puede hablar en lenguaje antropomórfico. En otras palabras, tiene que bajar o desmantelar
toda su sabiduría, toda su potencia para venir a explicarnos a nosotros quién es Él. Y entonces vemos a través de atributos que nosotros podemos entender para poder comprender, aunque sea un rango o una minúscula parte de quién es Dios. Hay que entender verdaderamente que la naturaleza de Dios es que es una persona. Y esa persona es una persona en espíritu, que tiene una mente, una voluntad, posee un intelecto, tiene emociones, y Dios se comunica al hombre a través de esos conceptos. Cuando vamos, por ejemplo, usted va a Juan capítulo 4, versículo 24, y nos habla allí que estaba la mujer, ¿verdad? Que le dice, ¿dónde adoraremos? ¿Adoraremos aquí en este monte o adoraremos allá en el templo? Y Dios le dice que anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren a Él. Pues entonces Dios ha revelado, y lo primero que ha dicho, que Dios es un espíritu. Pero aquí hay que entrar en algo un poquito más profundo. Mire, un espíritu, ¿verdad? Muchas personas lo tratan de definir como algo material o algo que posee materia. Y entendemos que un espíritu no es como algo gaseoso, no tiene un cuerpo, pero lo limitamos muchas veces en el entendimiento de un espíritu como si fuese algo, una nube o algo así. Y no, el concepto de Dios es que en sí mismo no tiene, en su esencia, no tiene algo material, no es materia. Dios en sí no es materia, no está compuesto por diferentes partes, sino que Dios es todo en ese sentido. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿dónde vive usted? Pues generalmente la persona dice, bueno, yo vivo en Massachusetts, yo vivo en la Florida, yo vivo en España, yo vivo donde sea. Yo no, pero si usted está en otro país, yo le pregunto, ¿dónde vive usted? Pero usted me va a dar un lugar físico, pero verdaderamente usted como persona, usted es un alma que posee un cuerpo y tiene un espíritu. Pues yo le pregunto, ¿dónde está usted? Usted está ahora mismo dentro de un cuerpo, independientemente de donde usted se encuentre físicamente. Exacto. Entonces, cuando entendemos nosotros de que nosotros como persona, ¿verdad? No necesariamente estamos limitados a un lugar físico, tenemos que entender que Dios es así también. Por ejemplo, si yo le digo ahora a usted como persona y a usted le amputan un brazo, usted dejó de ser persona, ¿no? Porque entonces que el cuerpo, ¿verdad? O el concepto de persona no depende necesariamente del lugar físico. De igual manera, Dios, como es omnipresente, no depende tampoco de un cuerpo, sino que entonces ahora definimos, ¿verdad?, el concepto de persona, no limitándolo en tiempo y en espacio, sino el concepto de persona definido teológicamente es un centro de conciencia que posee voluntad, posee emociones y posee un sinnúmero de atributos. Por ende, cuando yo hablo que digo, eso es una persona, ¿verdad? Yo no estoy hablando exclusivamente de que posee un cuerpo físico que está en el lugar de Massachusetts o lo que sea, sino yo hablo de una persona en su esencia como tal. Pues Dios en su esencia, ¿verdad? Es una mente, una conciencia omnipresente, omnibenevolente, con todos los omni que hemos hablado, pero está que revelado en la Biblia en tres personas. Estas tres personas poseen voluntad, emociones, ¿verdad? Y esto significa que estamos adorando a tres dioses. No estamos adorando a tres dioses, estamos adorando un solo Dios en esencia. Tres personas, pero las tres personas no las limitamos al tiempo, la materia y el espacio. Ese es el concepto que muchos unicitarios no comprenden sobre el aspecto de la revelación que Dios ha dado al hombre de quién es Él como Dios trino. Pues entendiendo de que Dios es una mente, una conciencia, un centro de conciencia normal, tenemos que entender también que esta conciencia es una conciencia que es infinita, porque si no fuese infinita, entonces dependería de otro para su propia existencia. Y si dijéramos que entonces algo depende de su existencia, tendría que ir en una regresión exhaustiva y además infinita, y no llegaríamos a entender verdaderamente quién es Él. O sea que tenemos que entender, como decía Agustín de Hipona, de que existe un primer movedor, una primera conciencia, y de ahí todo lo demás parte. Pues entonces definimos a Dios como el ser nuevamente que no depende de otro, que es infinito, que es una conciencia con voluntad, expresión, sentimiento, ¿verdad? Y que está manifestado en tres personas, o está revelado, perdón, esa es la palabra correcta, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una fuerza tampoco, porque muchas personas, como los testigos de Jehová, interpretan al Dios de la gloria como si fuese, ¿verdad?, el aspecto del Espíritu Santo como si fuese una fuerza. Pero una fuerza es impersonal. Ahí es donde estriba un concepto que es bien importante para entender quién es Dios. Dios es personal, una fuerza es
impersonal. Y si vamos a definir nuevamente cómo es la naturaleza o de qué está compuesto, cómo es la esencia de Dios, hay dos aspectos que son fundamentales para entender a Dios. Dios es en su esencia infinito y personal. Que ahí estriba la diferencia, y quizás esto estamos entrando a la próxima pregunta, ahí estriba la diferencia también entre el Dios que nosotros conocemos y el Dios de diferentes religiones. Por ejemplo, las religiones greco-romanas tenían muchos dioses que eran personales, pero no eran infinitos, eran dioses mortales. En el caso del hinduismo, tenemos a dioses como Brahma, que son infinitos, pero no son personales. Entonces, la diferencia entre este Dios que nosotros definimos con el Dios de diferentes otras religiones es que este no solamente es un Dios que es infinito, sino que también es personal, que se ha revelado y lo tenemos escrito en las páginas de la Biblia. Wow, esto está tremendo. Esto está tremendo. Sí, sí. Hermanos, cuando usted escucha esto, hermano, estamos entendiendo un conocimiento, hermano, que por tiempo no se nos ha dado, hermano, y no nos hemos puesto a buscarlo ni a estudiarlo. Es por eso que a lo mejor usted escucha muchas cosas que a lo mejor no ha escuchado del hermano Anuel, que nunca había escuchado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que muchas personas han hecho no es una exégesis a la Biblia, es una eisegesis. O sea, las personas le han añadido, han puesto a un Dios como el Dios que ellos creen y ellos piensan. Es por eso, hermano, que vemos tantas Biblias, tantas iglesias en una ignorancia bíblica y una ignorancia de quién es Dios. Y es por eso que nosotros nos movimos a hacer este programa, porque es muy importante que usted como cristiano sepa quién es su padre. Como yo, hermano, voy a decir soy hijo de Dios, pero no conozco a mi padre. O sea, no make sense. O sea, como dice el hermano en su programa, es un disparate. O sea, y vamos a ponerlo así, es un disparate, porque como yo voy a decir, yo conozco a Dios, pero en verdad no lo conozco y no sé cómo es Él. Hermano, es por eso que está este programa. Ahora, viendo nosotros, la parte cuando el hermano en él dijo, nos pregunta quiénes somos o dónde estamos, y para la respuesta sería, pues estoy aquí dentro, ¿verdad? Esa es la respuesta. Esa respuesta me acuerda cuando Dios habló con Moisés y dijo, yo soy. O sea, yo soy, no me queda, yo soy el que yo soy el que soy. O sea, más nada que hablar, yo soy. Amén. Entonces, viendo que hermano, perdóname, quería abundar, quizás me faltó este punto y quería aclararlo con los hermanos que nos están viendo, que el concepto nuevamente de que cuando Dios dice yo soy, que Él expresa quién es su esencia y está explicando que Él vive en el eterno presente a través de esas palabras, ¿verdad? Y le revela el nombre a Moisés. Cuando Moisés dice y habla con el faraón, y el faraón dice, bueno, ¿y quién te envió? Él dice, yo soy, me dijo, ¿verdad? Él no estaba diciendo que él en sí mismo intrínsecamente era el yo soy, sino estaba mencionando de que él estaba siendo representante de ese gran yo soy. Porque la nueva era hoy en día, y se está colando dentro de la iglesia, le dicen a uno, no, pero usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, ¿qué le convierte a usted? ¿Cómo usted le llama al hijo de una persona? Usted le llama Junior. Jehová Junior. Para usted ganar que Jehová Junior. Eso es un error garrafal, en la cual se convierte en una herejía, que es el pecado mismo de Satanás, tratar de igualarse a Dios. Y toman también versículos bíblicos como el Salmo 82, donde dice, pero vosotros no dicen la Biblia que vosotros sois dioses, sin entender de lo que está hablando allí, es que esas personas son jueces, o están actuando en acción de jueces. El concepto de la imagen de Dios es que Dios ha puesto en el hombre atributos que son comunicables. Existen atributos que son incomunicables, que le pertenecen solamente a Dios, como por ejemplo la omnipresencia. Ese atributo es un atributo exclusivamente y únicamente de Dios. La omnibenevolencia solamente le pertenece a Dios. La omnisciencia es un atributo que le pertenece a Dios. Pero Él, a su creación, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa imagen que se ve reflejada en el hombre es por medio de ciertos atributos comunicables, como por ejemplo, el hombre posee la facultad de entender y poder amar a otro. ¿Por qué? Porque es un atributo que fue comunicado a través de la creación de parte de Dios hacia el hombre. Existen un sinnúmero de atributos que nuevamente Dios le ha impartido al hombre, y el hombre refleja el carácter y la esencia de quién es Dios, pero no implica eso de que el hombre sea igual que Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. La creación nunca va a ser igual al creador. Amén. Y ese... Sí, no, muchos puntos interesantes.
quería añadir que tenemos que tomar en consideración que nuestro estatus de hijo fue por adopción. Correcto. No fue como Jesucristo, que no fue creado, sino se le llama hijo, que tiene esa misma naturaleza divina. Pero Jesús no fue creado. No, por eso es lo que acabo de mencionar, que Jesús no fue creado y posee esa naturaleza divina, porque es la imagen misma de Dios. Exacto. A diferencia de nosotros, que somos, dice la palabra que cuando Jesucristo se encarnó, se hizo poco menor que los ángeles. En otras palabras, le está diciendo que la condición de hombre sigue siendo menor que los ángeles. Vamos a estar creyendo en los dioses. Ay, no. ¿Verdad? Entonces, hermano, usted marcó un poquito el tema sobre el Dios de nosotros y el Dios de otras religiones. Pero me gustaría que las personas, porque está la confusión entre Alá, quién es Alá, si es el mismo Dios de nosotros. O sea, y vemos cómo el ecumenismo se ha agarrado de esto y lo que han confundido a las personas pensando que el Dios bíblico es el mismo Dios de todas las religiones. Y no es así. Bíblicamente, cuando nosotros cuando el hermano está explicando de atributos comunicables e incomunicables, marca una diferencia gigantesca. Es más, yo diría, una diferencia infinita. El Dios de nosotros, una diferencia infinita. Entonces, hermano, ¿qué diferencia hay entre el Dios bíblico y los otros dioses de otras religiones? El concepto que mencioné al principio, ¿verdad? Del carácter que es infinito y personal. En otras religiones, aparte de las tres religiones mayores, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, aparte de esas tres religiones, las demás otras religiones no poseen el carácter de infinito y personal. Ahora, vamos a hablar de estas tres religiones, que son las tres religiones mayormente o las más grandes en el mundo. Dentro del aspecto del islam, existe un problema que yo veo con el concepto de Alá. Alá significa también Señor, ¿verdad? Y muchas personas decían, pues, y yo he escuchado esto de algunos pastores pentecostales que decían, y Alá te bendiga, queriendo decir que el Señor te bendiga. Sí, pero Alá no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que nosotros adoramos a un Dios pagano romano llamado Zeus. Nosotros no adoramos a Zeus. Zeus es totalmente diferente al Jesús que nosotros revelamos, se ve revelado en la Biblia, ¿verdad? Así que hay que entender verdaderamente de qué es lo que estamos hablando, o como le dije al principio, definir correctamente quién es Dios. El Dios Alá dentro del Islam, ¿verdad? Es un Dios unitario en el cual existe Alá y fuera de Alá no hay otra cosa. No existe, no tiene hijo, no tiene otra persona, no tiene otra esencia, simplemente Alá es solo. Pero existe un problema con ese concepto unicitario, aunque sea monoteísta, es un concepto unicitario, en que tenemos que hacernos la pregunta, desde la eternidad, para que exista genuinamente una comunicación, tiene que haber uno que envía la comunicación y tiene que haber uno que recibe la comunicación, porque si no, es un monólogo. Exacto. ¿Quién o con quién hablaba Alá antes de haber creado cualquier cosa? Si él era mono, o sea, si él era uno nada más, o era unicitario, ¿con quién se comunicaba Alá? Pues entonces Alá se ve en la necesidad de tener que crear para poder traer en sí mismo el concepto de comunicación. Pregunta, ¿a quién amaba Alá? Porque para que haya un verdadero amor tiene que haber el objeto que se ama y el amado. Pues entonces la pregunta es, ¿Alá entonces tiene que crear ahora o tiene dependencia de crear al hombre para poder demostrar su amor? Por el contrario, el Dios de la Biblia posee comunicación en sí mismo, posee amor en sí mismo, porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Espíritu Santo ama al Hijo y así sucesivamente. Por ende, en su esencia, podemos definir que Dios es amor y la verdadera coherencia del amor es que hay el amado y el que ama. Por ende, desde la eternidad existe el Dios que es amor. No que el amor es Dios, sino el Dios que es amor. De igual manera, el Dios que se comunica, el Dios que habla, el Dios que tiene voluntad. ¿Con quién hablaba nuevamente Alá? De ninguna manera no hablaba con él. En el caso del judaísmo es mucho más cercano al cristianismo, con la excepción que nosotros tenemos la revelación plena, ¿verdad? A través de la persona de Jesucristo para poder entender a la persona de Dios Padre. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al ellos negar la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y ser un concepto nuevamente, exclusivamente unitario y monoteísta, que en ese sentido es correcto, caen también en la misma falacia que caen los musulmanes. En ese sentido, los judíos también hay que hacer la pregunta, ¿con quién hablaba
Dios a través de toda la eternidad? Con nadie, no podía hablar. Por ende, tiene que desarrollar algo, o es una imperfección que tiene en sí mismo, la cual la revelación del cristianismo sí da una contestación coherente y verdaderamente entendemos que ese es el verdadero Dios. Wow. Es increíble cuando juntamos todo este conocimiento, hermano, hay una convicción que verdaderamente el Dios que le servimos es el verdadero Dios. Amén. O sea, no hay quien pueda venir a confundirte, porque aún con esas explicaciones que dio el hermano, sabemos que las otras religiones, hermano, hay ese Dios que ellos crean, tiene un error, vamos a ponerlo así, un error. O sea, hay algo que te puedes agarrar para decirle ese Dios no existe. Sin embargo, el Dios de nosotros, hay una explicación tan sólida. Una sensación de plenitud, sí. yo llamaría. Si vamos como estamos haciendo ahora mismo, estudiando, tratando de acercarnos a Dios, estudiando esto de Dios, se siente un poco chueco cuando tratamos de definir a través del judaísmo o a través del islam. ¿Cómo es posible que un concepto de alguien tan poderoso tenga esas deficiencias? Entonces, cuando se explica a través del cristianismo, wow, qué plenitud. Y es como todo, como dijo bien el doctor, el Dios del judaísmo sí se están refiriendo al verdadero Dios, pero con una revelación sombría. Entonces, en el cristianismo está esa complementación, esa totalidad. Tremendo. Amén. Wow. Yo digo que me interesa mucho, y hermano, usted que nos escuchan, hermanos, estudie los atributos de Dios, hermano, ¿verdad? Les aconsejo, está A.W. Pink, ¿verdad? Que es el libro sobre los atributos de Dios, hermano. Mi vida cambió. O sea, mi vida cambió, le digo, yo tuve un encuentro con la Biblia, con Dios, pero Dios utiliza ciertas personas en el tiempo en los tiempos, y que le dan una sabiduría, una iluminación de la palabra, que hermano, sinceramente, A.W. Pink, hermano, en ese libro, hermano, yo tuve lo que son los atributos de Dios, impactó mi vida, que yo decía, wow, sinceramente, hermano, yo decía, yo no le estaba sirviendo a Dios. Sinceramente, anterior a ese conocimiento de los atributos de Dios, yo no estaba adorando como tenía que adorarle, yo no estaba sirviendo como tenía que adorarle, es más, yo no estaba llamando como tenía que llamarle, ni tan siquiera, hermano, estaba, o sea, dando de mi ser como tenía que hacerlo, por el simple hecho, por una ignorancia, que hermano, conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y es bien interesante porque a mí me encanta el libro de Juan, porque cuando tú ves el libro de Juan, los primeros capítulos, en el verbo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Hermano, está hablando de la representación de Cristo y está hablando del principio de los tiempos y cómo Juan mezcla esto a través del Espíritu Santo. Es increíble. Eso es otra cosa, hermano Gerald, tienes razón. La revelación de Jesucristo desde Génesis a través de toda la Biblia, que es revelación más hermosa y más bonita y más complementaria. Entonces, cuando vamos a la revelación o la supuesta interpretación judía o musulmana, volvemos otra vez a esa deficiencia de que carece de esa plenitud que el cristianismo, que Cristo cumplió, básicamente. La importancia de la revelación bíblica, basándose en ese punto, mi hermano, un ejemplo, yo le digo a muchas personas, cuando yo iba a presentarle a mi esposa, a mi papá, yo primero escribí unas cartas y empecé a describir cómo era la esposa que yo iba a tener, ¿verdad? Yo le decía, era una joven bella, tenía estas características, el cabello era de tal color, los dientes como perla. Pues mi papá en aquel momento, que no había conocido a mi esposa, podía hacerse una actitud mental de quién era ella. Pero no es hasta el momento en que ella se presenta delante de él que él tiene una revelación completa de quién verdaderamente es mi esposa. De igual manera, a través de la Biblia nosotros hemos visto una descripción de quién es Dios, pero no es hasta que llega la revelación personal de Jesucristo y viene a morar entre nosotros que nosotros comprendemos una revelación completa de quién es ese Dios. Por eso él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. O sea que Jesucristo es la revelación de quién es la persona de Dios. Y voy a traer un puntito rápido que trajo el hermano Federico Lorca. Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los oyentes. Y es bien interesante que él dice, es lo mismo que dicen los unitarios, que no entiende que Jesús cuando oraba no hablaba consigo mismo, sino que oraba al Padre. O sea, él está trayendo, ¿verdad? Que los unitarios dicen que cuando Jesús oraba consigo mismo. Y no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que oraba al Padre.
Amén. No, Lo que tremendo, no, sí, lo sí. que no comprenden muchos de ellos es que nuevamente el concepto, la definición que ellos tienen sobre personas es como un concepto antropomórfico. Por eso Ujú. traje el ejemplo de dónde es que ustedes viven verdaderamente. Es un centro de conciencia en la cual no está limitado al tiempo y el espacio, hablando de Dios en este sentido, ¿verdad? Nosotros sí estamos limitados al tiempo y el espacio, pero Dios como es espíritu, nuevamente, ese centro de conciencia es diferente al centro de conciencia que podemos decirle a Jesús. Por ende hay comunicación entre uno y el otro, y entonces no caemos en ese error de decir, pues se están adorando a diferentes dioses. No, existe un concepto de persona que no está limitado al tiempo y el espacio, pero existe una diferencia entre el uno y el otro. Y ese concepto, pues, muchas personas no lo comprenden y por eso niegan el aspecto trino de quién es Dios. Y bueno, siguiendo esa misma corriente la forma en cómo Jesús se comunicaba o se comunica y esas expresiones, ¿podemos decir que Dios es como el humano o por qué se expresa como tal? Y ese es un concepto nuevamente que, como estábamos hablando anteriormente, que muchas personas entienden de que al ser creados nosotros a imagen y semejanza de Dios, pues significa que Dios es humano. Primero que nada, Dios ya existía antes del ser humano, por ende, Él no es reflejo de nosotros somos reflejos de Él, y como habíamos hablado de los atributos comunicativos como tal. Dios se revela, nuevamente, finitum non compax infinitum, se revela exclusivamente en una forma masculina a través de toda la escritura, porque Él lo decidió hacer de esa manera. La revelación del Hijo es una revelación a través de un hombre, ¿verdad? Nuevamente, hay que entender el concepto de la kenosis. Pero Dios en sí mismo no es un ser humano. Él tomó para sí mismo cuerpo, que es lo que nos habla Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Lo que se conoce como el Carmen Christi, de que Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se dio una muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Ese concepto allí habla bien claro de lo que es que Él tomó forma y utiliza dos palabras diferentes en el griego, esquema y morfe. Y es importante destacar de que cuando Él está hablando allí que toma forma de siervo, no implica que la divinidad como tal es un hombre, sino que Él se añade para sí mismo un cuerpo. Pero en su esencia, Dios sigue siendo espíritu. Parte de la dificultad nuevamente es que como muchas personas entienden de que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y que señoree sobre los peces del mar y todo esto, pues ellos dicen que pues Dios tuvo que haber sido un hombre o Dios es un hombre. Pero lo que esto significa básicamente cuando el hombre es creado de imagen y semejanza es que ambos, tanto el hombre como la mujer, fueron creados sí imagen de Dios, pero con esto se implica de que somos cosas creadas, que llevamos unos atributos comunicables, que tenemos mente, voluntad, intelecto, emociones, una capacidad moral y que en eso representamos la imagen de Dios. Pero eso no significa que entonces que Dios es un hombre, que en el lenguaje se exprese como un carácter antropomórfico designado dentro del género masculino. Eso es otra cosa, porque nuevamente estamos tratando de tomar aquello que es eterno y ponerlo en algo que es temporal. De igual manera se comete el error cuando personas por su morfología toman la palabra ruach en hebreo, que significa espíritu, ¿verdad? Y la palabra ruach en hebreo es un artículo femenino. Pues entonces dice, pues el espíritu es una mujer, por ende Dios es hombre y mujer. Y nuevamente eso es llevar a la esencia de quién es Dios, a unos datos antropomórficos, lo cual la Biblia nunca deseó expresar. Las palabras designan algún género nuevamente, pero no por eso significa de que tengan un género biológico. Por ejemplo, en inglés se le llaman a las naves con artículo femenino, en español también se le llama una nave. Pregunta, ¿la nave tiene un sexo? ¿Es femenino o es masculino? No, es neutral. Una nave, un barco, no tiene un sexo. Pero en este caso, ¿verdad? Para poder designar quién es la persona o el Espíritu de Dios, se utiliza una palabra que es una palabra en sí femenina, pero eso no significa que el Espíritu es femenino. Donde sí vemos entonces una revelación masculina es en el Hijo, porque a Él le plació hacerlo de esa manera y nuevamente tenemos que entender de que el hombre, en este caso estoy hablando del hombre específicamente fuera de la mujer, fue creado y hecho por la misma mano de Dios y la mujer entonces fue tomada del hombre. En otras palabras, pues entonces la mujer procede del hombre, pero el hombre como si procede de la misma mano de Dios. Pues tiene que venir manifestado en un hombre, porque el primer Adán cometió un error, pero este segundo Adán ahora, para restituir todo lo que tiene que ver con la creación, viene manifestado en un hombre para hacer que el segundo Adán.
y traer todo a la perfección a través de su vida, muerte y resurrección. Pero nuevamente esos son conceptos que muchas personas lo tergiversan, lo llevan más allá de lo que la Biblia desea expresar, y tenemos ahora pastores predicando y diciendo nuestro Dios Padre, Madre que está en los cielos, lo cual es una blasfemia. No, y es interesante porque si nosotros venimos a ver quién fue responsable y Dios le dio la responsabilidad, fue Adán. O sea, por lo tanto tenía que venir un segundo Adán, ¿verdad? Para decirlo así ahora. Si hubiera, ¿verdad? Yo digo esto con todo respeto a las mujeres, ¿verdad? Pero hay feministas que piensan, ¿verdad? Que se ofenden porque catalogamos a Dios, aunque es espíritu, se cataloga como sexo masculino, ¿verdad? Pero sabemos, ¿verdad? Que Dios es espíritu, pero tuvo que venir como un segundo Adán porque Dios le dio la responsabilidad a Adán. Si le hubiera dado la responsabilidad a Eva desde un principio, pues a lo mejor hubiera venido como una mujer, ¿verdad que sí, hermano? Pero sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe eso. Pero es cuestión de simplemente seguir, primero que es la soberanía de Dios, eso no lo podemos cuestionar. Dios la estableció así y punto, se acabó. Pero esta cuestión de género, hablando terrenalmente, simplemente es una representación que Dios también eligió de su propio orden divino. No hay nada que buscar. Exacto. Entonces, hablando ya hermano, tocó esta pregunta sobre Dios, ¿verdad? Yo iba a preguntarle, Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué se categoriza como género masculino? ¿Hay alguna otra explicación para que los hermanos entiendan? O sea, porque ya usted contestó eso, ¿verdad? Sí, la explicación más sencilla es porque a Dios le plugo. Exacto, amén. A él le dio la gana. Amén. Sí. Amén. Claro, pero esto nuevamente, y aquí es donde quiero explicar algo, porque creo que el señor Agustín Laje está haciendo una buena obra dentro del pueblo, aunque no tienes profundidad teológica. Sí podemos aprender nosotros en la iglesia de este concepto feminista que se está introduciendo dentro de las iglesias hoy en día. Se habla de un patriarcado, y quizás estamos cambiando un poco el tema, pero va junto tono con lo que estamos hablando sobre la revelación de quién es Dios en una forma más masculina. Se habla de un patriarcado y nuevamente se habla de una denigración del carácter y la persona de la mujer, pero eso está totalmente fuera de consentimiento dentro de la Biblia. Cuando vemos que es la Biblia, el cristianismo, es Jesucristo quien le da la importancia a la mujer, que no se la da el feminismo, no se la da ningún tipo de sistema gubernamental. Es el sistema judeocristiano quien le da verdaderamente una posición elevada a la mujer. Las mujeres fueron las primeras que llevaron el evangelio luego de la resurrección. A las mujeres el mismo Señor Jesucristo les llamó para que predicasen y llevasen un mensaje allá en Samaria. Vemos que nuevamente la representación de las mujeres para ayudar en el ministerio de los apóstoles fue imprescindible a través del libro de los Hechos. Y cuando vemos nuevamente cada mujer que el Señor tocó en el Nuevo Testamento, fueron mujeres que aunque la cultura les rechazaba, Él les exaltó y les levantó y les puso en una posición prominente. Pero también, claro, especifica a través del apóstol Pablo que existen todavía unos roles entre el hombre y la mujer porque van a tono con el orden que Dios mismo estableció desde la creación, en la cual Él nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre envía al Hijo porque el Hijo se somete a la voluntad del Padre y ama a la iglesia de tal manera como le dice al hombre que debe amar a su esposa. De igual manera su esposa debe someterse a su marido como Cristo se somete a la voluntad del Padre. Por ende, cuando el hombre no actúa con la mujer como debe ser, está violando esa comparación que Pablo hace en Efesios 5, y cuando la mujer no se somete al hombre en virtud de lo que dice la palabra, es una rebeldía, porque sería como si Cristo se rebelara contra el mismo Dios, porque está haciendo una comparación directa. Por ende, Dios se revela así en la Biblia, como en el aspecto masculino, y se revela como un hombre, el segundo Adán, por el concepto de redención. Pero eso no significa que a la mujer se le ha rezagado y se le ha dado un segundo lugar, porque en Cristo nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo nuevamente ya no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos candidatos a la salvación por medio de la gracia que nos extendió en la cruz del Calvario. Amén, amén. Es interesante porque nosotros hicimos un video no hace tanto, que el cristianismo se identificaba por el trato hacia la mujer en diferencia a la cultura predominante. Por ejemplo, que vayan estas feministas ahora, como están en Argentina y en España, que vayan allá en lo mismo allá en Arabia Saudita para que vean lo que les va a pasar. Exacto. Y yo digo, o sea, es una ignorancia bíblica, porque según los historiadores vemos
que donde la mujer se sentía segura era en el cristianismo, donde la mujer recibía su posición era en el cristianismo, en donde esas cartas llegaban a la iglesia, que si, o sea, Pablo diciéndole a la iglesia, amad, marido, amad a vuestras mujeres. O sea, no dice mujeres, amad a vuestros maridos, nos manda a nosotros amar a vuestras mujeres, no importa qué pase. Como ¿verdad? Cristo amó a su iglesia. O sea, y nos manda a ese, ¿verdad? No estoy sacando el tema, pero es algo muy importante que el cristiano debe saber. O sea, que el cristianismo le dio la posición a la mujer. Y sin embargo, lo que pasa es que las personas se envuelven en estas historias pasadas de otras, a ponerlo así, otras sectas y otras religiones que verdaderamente están muy lejos de ser bíblicas. Están muy lejos de ser bíblicas. ¿Verdad? Y aquí se estriba nuevamente, porque aunque parezca que nos hemos desviado del tema, en realidad no lo hemos hecho, porque el entendimiento pleno y correcto de quién es la persona de Dios nos da a entender a nosotros el rol de quién es el hombre y el rol de quién es la mujer. Amén. Y cómo ambos se complementan a través de lo que viene siendo el matrimonio, que viene siendo entonces una unión de dos personas haciéndose una, y este Dios que es eterno santificando ese concepto. La revelación nuevamente, vemos en la creación la revelación de quién es Dios. En otras palabras, el efecto se ve producido por una causa. Por ende, vemos también en la revelación de Dios, no solamente entre el hombre y la mujer que vienen a ser uno, ¿verdad? Son dos personas que vienen a ser una sola persona, ¿verdad? Perdón, dos personas que vienen a ser una sola esencia. Es una revelación también de cómo tenemos ahora a un ser que es divino y también es humano, unidos en una sola esencia, una sola persona, ¿verdad? Jesucristo es una persona que tiene dos esencias, una humana y una divina. Y nuevamente hacemos una distinción de esas naturalezas, pero no hacemos una separación. A igual manera, vemos también que en la creación existe el efecto de una causa, pero la causa es la que da la explicación de ese efecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la esencia de Dios, para volver al tema de Dios, vemos entonces y entendemos que Dios es tres personas en una sola esencia. Y muchas personas no pueden comprender eso. Eso lo ha revelado la Biblia. ¿Quiénes están envueltos en la resurrección de Jesucristo? Cuando vamos a Romanos capítulo 8 nos dice el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Cuando vamos al libro de Juan, Juan nos dice allá que Jesús dijo, destruye este templo y yo lo levantaré al tercer día. Y nos dice que por el poder del Padre Jesucristo resucitó. ¿Quién estuvo envuelto en la resurrección? Fue el Padre, Wow. fue el Hijo, fue el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Ese concepto, pues se entiende de que hay tres personas, una sola esencia, obrando de esa manera. Hay otro ejemplo que yo doy, y fíjense, es un concepto muy secular, pero por ejemplo, mire, yo tengo una guitarra aquí. Y en la guitarra, por ejemplo, vemos una distinción de cuerda. Ahí hay una cuerda, hay otra cuerda, hay otra cuerda. Son tres cuerdas diferentes con tres sonidos diferentes. Pero cuando yo toco en armonía, ¿cuántos sonidos se encuentran ahí? En un solo sonido. ¿Basado en qué? En tres cuerdas que vibran a una sola vez. Pues por ende, en los efectos de la creación, vemos también nosotros la causa del creador. Y eso lo vemos en diferentes aspectos en la vida. Claro, estos ejemplos son ejemplos limitados dentro de lo que es la esencia de Dios, pero nos ayudan a comprender nuevamente cómo es Dios en su esencia. Amén, hermano. Yo pensé que iba cantando una cancioncita. Wow, ya tocó esas notas ahí perfectas, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Y algo bien importante, ¿verdad? Saludito a todos los que nos están oyendo, al pastor José Quina, que está por ahí también, que nos está comentando. Y es interesante que como él dijo, hermano, esto no es cuestión de que quién es quién, es cuestión de un orden. Es que Dios estableció un orden, ¿verdad? Y el orden se debe seguir, tan sencillo como eso. Pero hermano, le pregunto rapidito así, la palabra Elohim, sabemos que todo que termina en N, ¿verdad? Es plural en el hebreo. Ahora, para que los hermanos sepan, ¿tiene que ver algo con la Trinidad? Bueno, literalmente no es que tenga que ver con la Trinidad, pero sí expresa un carácter plural. Todo lo que empieza con EL o termina con EL, en el hebreo significa posesión o que es de Dios. Por ejemplo, vemos el Olam, el Elión, el Shaddai. Está hablando de Dios con sus atributos, ¿verdad? Poderoso o todo eso. Elohim, en ese sentido, es una palabra en plural. Pero nuevamente, aquí tenemos que entender algo. El mero hecho de que una palabra sea plural no implica una unicidad dentro de esa palabra. Me explico. Un racimo de uvas es un solo racimo que tiene una pluralidad de uvas en sí mismo. Por ende, al expresar
Un racimo lo podemos expresar en una manera o una palabra plural. Sin embargo, entendemos que es uno solo, pero que está compuesto de más cosas. Así sucede el concepto de Elohim. Elohim, aunque es una palabra, ¿verdad?, que denota un aspecto plural. Yo no diría exclusivamente de que habla exclusivamente de la Trinidad como tal, pero sí es una palabra que se encuentra en el plural. Además, cuando vemos nuevamente la revelación de la Biblia, cuando dice hagamos, nuevamente está hablando en un sentido selectivo de personas, de diferentes personas, quiero decir, hablando en una sola esencia. Y vemos a través de toda la Biblia nuevamente el concepto trino como tal, es revelado. Que personas no quieran aceptarlo, eso es otra cosa. Pero nuevamente, estas cosas les es revelada solamente a algunos y a otros que el Señor no quiere revelarse, no se las revela. Amén. Amén. Interesante, ¿verdad? Que eso lo encontramos a una revelación que le fue dada al pueblo judío, los judíos, y ahí se connota la divinidad o la inspiración divina de la Biblia, cosa que y ellos mismos, que siendo el pueblo que lo escribió, por decirlo así, no la comprenden. El teólogo Charles Riley dice que Elohim es un plural majestic. El problema es que el concepto de una pluralidad majestica viene después de la época medieval. Por ende, muchas personas cuando leen el texto de Charles Riley en Teología Sistemática, pues dicen, no, es un plural majestic, pero no necesariamente dentro de la etimología en hebreo significa eso, pero sí la palabra es plural como tal. Ok, perfecto. Para aclarar, ¿verdad? Para aclarar podemos decir que, por lo dicho, entonces podemos llamar que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios. Estas tres personas son personas distintivas, y nuevamente cuando hablo de personas, hablo en el sentido teológico, que son centros de conciencia, como estábamos hablando, que no dependen de tiempo y espacio. Y claro, tenemos que entender ahora que ahora hay una revelación, vamos a llamarle adicional, que es el concepto de cuando Dios tomó la coinonía, ¿verdad? Perdón, la kenosis, en la cual Él toma para sí mismo algo, pero previo a la encarnación, ya Cristo como tal existía el Padre, existía el Hijo y existía el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Que no es como los testigos de Jehová dicen, que fue que Jesús fue creado, basado allá en lo que dice Colosenses, que dice, ¿verdad?, que Él fue el primogénito de la creación, y por eso ellos dicen que fue creado, sin darse en cuenta de que la palabra que utiliza allí es prototocos, lo cual es el que tiene preeminencia, al igual como Efraín y Manasés, el menor, se le llamó el prototocos, o el que tenía preeminencia, no significa que fue el primero que fue creado como tal. Y tampoco es el concepto erróneo de decir que Jesús fue creado, porque allá en el Salmo 8 pues era la sabiduría de Dios, y la sabiduría fue creada. Cuando vemos nuevamente los verbos y los adjetivos para hablar sobre sabiduría están expresados en femenino, pero Jesús se ha revelado en masculino, por ende no está hablando de lo mismo en ese sentido. Es tremendo. ¿Cuál sería su consejo, doctor, para estas personas que piensan que la teología no es importante en la vida de un creyente? Aunque en estas alturas del video creemos que ¿verdad? Hemos compartido muchos puntos importantes, pero ¿cuál sería su consejo? Hay muchas personas que mencionan y dicen que la teología es un aspecto filosófico sin darse cuenta del concepto más sencillo. Vamos a la definición de la palabra. Teo y logos. Teo es Dios, logología, el estudio de o el raciocinio de. Por ende, cada vez que estudiamos la persona de quién es Dios, estamos haciendo teología. Amén. Aún el que niega que la teología es imprescindible, en el momento que empieza a expresar cualquier actitud o cualquier conocimiento de Dios, está haciendo teología. Por ende, todos somos teólogos. La diferencia es si somos buenos teólogos o malos teólogos. La importancia estriba nuevamente ahí en que cuando vayamos a hacer teología, tenemos que hacerlo desde la perspectiva bíblica. Procurar presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad, y que nuevamente en ese ejercicio de desplegar la palabra de Dios, estamos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y estar, ¿verdad?, preparado nuevamente para exhortar, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Pues cuando somos buenos teólogos es cuando ese conocimiento está basado no en filosofía de hombre,
Y cuando hablo de la filosofía de hombre, no estoy hablando exclusivamente que la teología es filosofía de hombre, como muchos piensan. Es que esa teología tiene que ser una teología básica, tiene que ser una teología bíblica y tiene que ser una teología sistemática. Por ende, yo le exhorto a todas las personas que si usted desea ser un buen cristiano, usted tiene que ser un buen teólogo. Amén. Si usted no entiende bien quién es Dios, una mala ortodoxia produce una mala ortopraxia. Pues entonces su aplicación de quién es Dios y su adoración a quién es Dios va a ser nuevamente fútil y muchas veces va a ser o se convierte en una herejía llevando a las personas a condenación. Cuando Pablo le dice al discípulo, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello porque de esta manera te salvarás tú y aquellos que escuchan. Esa doctrina es un cuerpo de enseñanzas en base a quién es la persona de Dios. ¿Y qué es la teología? Si no es el estudio y cómo Dios se desenvuelve en medio de este mundo. Así que es imprescindible la teología, definitivamente, y especialmente los tiempos que nos han tocado vivir hoy en día, en la cual hay un sinnúmero de vientos de doctrina y hay un sinnúmero de predicadores que traen fábulas y hacen mercadería del pueblo de Dios con palabras fingidas. Ya la Biblia nos dice que sobre los tales hay un juicio, pero le es menester a los hombres y a las mujeres de Dios, nuevamente, instruirse y cuidar bien la doctrina a través de ¿qué? Un estudio sano de lo que es la teología. Amén. Wow. No, interesante. Básicamente lo que podemos decir en cuestión a este maravilloso tema es que Dios es como un océano infinito y nosotros somos gotas. Es verdad que nunca vamos a poder profundizar en ese océano, precisamente por definición, es infinito, es imposible, pero definitivo que vamos a estar mucho más cerca de esa comprensión en el océano que tirado en el desierto, o sea, en otras palabras, fuera de la palabra. Amén. Y yo digo que a todas esas personas que vienen este tipo de personas a decirle que, cuando estás estudiando teología, vienen a traerte un mal consejo, como que no, cuidado, que la letra mata y no saben el contexto de ese versículo. O sea, a mí me lo dijeron un par de veces, pero tuve que llamar la atención a una persona ya que me lo terminé diciendo muchas veces y dije, hermano, usted no conoce el contexto de eso, por favor. Tuve que aplicarle, por eso, hermano, estudie la palabra, o sea, solamente el enemigo es el que dice no estudie, o sea, estudie la palabra, hermano, si quiere, métase con Dios, hermano, pero también, ¿verdad? Cumpla su ministerio, cumpla el papel de padre, cumpla el papel de hijo, de todo tiene un orden, todo tiene su tiempo, hermano, pero estudie la palabra, métase con la palabra, hermano, para que usted pueda tener una comprensión de Dios mejor, hermano, y poder algún día, ¿verdad? Poder, como el hermano Emanuel, poder responder muchas preguntas como él hace en su programa y poder glorificar al Padre a través de todo esto, pero estamos aquí viendo los mensajes, hermano, y ahora, si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Aquí, ¿verdad? Se le va a estar respondiendo alguna pregunta que tenga en base al tema. Escríbele en los comentarios. Vamos a estar unos minutitos, 2 o 3 minutitos para responder preguntas, ¿verdad? Así que escríbanlas, hermano, y vamos a estar pendientes aquí. Voy a estar saludando en lo que escriben las preguntas los hermanos que han escrito. Y por aquí ha escrito Federico Lorca, Roxy Lara, Lidia Rodríguez, Corina Jiménez, Eulanis Lemos, Sara Gastelum, Mara López, por aquí, ¿quién más? Janet Rivera, wow, los nombres, Casey Ramos, Academia Bíblica, Yulisa Ramos, amén, gloria a Dios. Esto ha sido Pastor José Luis Quina. ¿Quién será esa Quina? ¿Quién será? Teresa Gómez Hernández, amén, hermano, ha sido tremendo. Arelis, gloria a Dios, Dios bendiga a todas estas personas que se han conectado esta noche. Y hermano, escriba si tiene alguna pregunta. Recuerda me viene a la mente este versículo que dice ser perfecto como nuestro Padre, el que te lo cielo es perfecto. ¿Y qué es eso de perfección? Y lo asocio con esto. Cuando el ser humano inventa un artículo, el artículo es perfecto a la medida que ese artículo cumpla con el propósito con el cual fue creado, inventado. O sea, en otras palabras, si yo creo una mesa es perfecta porque sirve su función de mesa, no porque la mesa sea perfecta como la definición que es capaz de hacer todo. No seremos capaces de hacer todo así como Dios es perfecto en ese sentido, pero nos vamos a alinear con ese propósito que Dios ya estableció, y ese propósito, mira, está en la revelación de la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer ese propósito si no estudiamos? Amén. Amén. ¿No? Yo digo, hermano, así que le damos gracias a todo aquel que se ha conectado. Estamos esperando las preguntas. Si alguien quiere
preguntar. Pero mientras tanto, hermano, suscríbase el canal Christ and Apologetics del hermano Enuel Hernández. Hermano, suscríbase a los canales, hermano. Siempre que el hermano está pendiente, hermano, suscríbase, toque la campanita para que le llegue nuevo contenido. Igual aquí el canal de En Verdad Lo Dice. Suscríbase, hermano, y denle like, hermano. Comparta todos estos programas porque son necesarios para el crecimiento y la edificación de la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Mañana no se pierde, hermano, mi testimonio a las 7 de la noche, con entrevistado por el pastor José Luis Quina de Perú. Vamos a estar por aquí, hermano, a las 7 de la noche, 7:10, 7:15, si no hay problema, en vivo, hermano, y a todo color para hablar de mi testimonio y glorificar al Padre, que es lo más importante. Y que no tengan en poco la acción de suscribirse. Lo hacemos, como siempre he repetido, no por el número, sino por el sentido de comunidad. Usted se suscribe, más posibilidades es que usted se envuelva como comunidad y crezcamos juntos. No han escrito preguntas, pero le doy gracias al hermano Enuel Hernández, gracias, ¿verdad? Lo aprecio mucho, ¿verdad? Soy también estudiante de él, me paso conectado en sus lives y he aprendido mucho, sinceramente, y siempre se lo digo a aquel que no cree en los disparates, hermano, no cree en los disparates, busque personas que le enseñen la palabra de verdad. Y no se conformen con lo que dijo un predicador, sino investigue también por su propia cuenta, porque precisamente por estar creyendo a lo que dice una sola persona es que se inventan tantas cosas como lo que es el evangelio de prosperidad o versículos aislados. No crea que ella entienda la teología porque leyó una sola carta de Pablo, porque va a empezar a sacar cosas fuera de contexto. Hermano, Federico Lorca pregunta: ¿es bíblica la doctrina de la interpretación en la Trinidad? Se aplica en Juan 14:10 y 20, preguntó él. ¿Es bíblica la doctrina de la interpretación en la Trinidad? Bueno, Juan 14:10 dice: no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y cuando vamos al versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y nuevamente hay que entender el contexto del capítulo 14 de Juan, cuando está al principio le está diciendo a los discípulos: creer en Dios, también creer en mí, que es donde él trae: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, le está diciendo a los apóstoles: ustedes creen verdaderamente en la persona de quién es Dios, porque ha sido revelado a través del Antiguo Testamento en aquel momento, ¿verdad? Pues crean también en Jesucristo, que ese centro de conciencia, como estaba hablando inicialmente, lo que piensa el Padre lo piensa también el Hijo. Y lo que hace el Padre, ¿verdad? Y el Hijo se somete voluntariamente a Él. Eso no lo hace menor en categoría. Y cuando allá llega un momento: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, implica esa unión de pensamiento, porque cuando vamos, por ejemplo, eso se traslada desde ahí hasta Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 1 dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, le está diciendo a la iglesia de Filipo que tengan esta misma manera de pensar. Y esta misma manera de pensar es que nuestra mente, nuestra voluntad, sea conforme a la voluntad de Cristo. Y aquí Jesús está diciendo que su voluntad es la misma voluntad del Padre, porque se está sometiendo nuevamente a esa voluntad que es soberana. Por ende, de decir que es un aspecto trinitario en cuanto a eso, pues no necesariamente me define la Trinidad, sino me define el carácter de la persona de Jesucristo en función o unión con el Padre. Eso se ve reflejado en el concepto del matrimonio también, nuevamente lo podemos ver ahí. Exacto. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí Sara Gastelum dice, referente a algunos que no creen en la deidad de Dios, ¿qué se refiere que Jesús aprendió obediencia? Ahí tenemos que nuevamente hacernos, siempre que hablamos de Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta, recordando de que Jesús es una persona con dos naturalezas. Por ende, cuando se hace una pregunta sobre Jesús, puede haber dos contestaciones. Una que habla desde su aspecto divino y otra que habla de su aspecto humano. Por ende, como aspecto divino, él tiene un conocimiento que le dice al mismo Judas: vete y haz lo que vayas a hacer, porque ya conoce su corazón. Es un conocimiento omnisciente en su aspecto de divinidad, pero también aprende en su aspecto de humanidad. Por ende,
no podemos negar la divinidad de Cristo ni podemos negar la humanidad de Cristo. Como divino tiene un conocimiento que es exhaustivo, como humano tiene un conocimiento que es limitado. Y nuevamente esta limitación es una autolimitación por su propia voluntad, en la cual Él conoce todas las cosas y a la misma vez dice que no sabe cuándo será la segunda venida de Él. Pero nuevamente está hablando desde qué perspectiva o desde qué momento. Así que siempre que hagamos una pregunta sobre Jesús, tenemos que hablar, ¿está contestando esa pregunta desde su perspectiva divina o desde su perspectiva humana? En este caso, pues vemos desde su perspectiva humana, en la cual Él empezó a crecer, empezó a aumentar en conocimiento en ese sentido. Y nuevamente, cuando vamos al Filipenses 6, capítulo 2, versículo 6 en adelante, más o menos, cuando habla allí las dos palabras que solo comenta al principio, habla sobre que tomó forma de siervo, ¿verdad? Y estando en la condición, utiliza forma y condición, pero las palabras en griego son esquema y morfe. Y cuando habla de morfe, está hablando de su esencia. Cuando habla de esquema, está hablando de su forma externa. Por ejemplo, yo cuando nací en forma de hombre. Cuando fui creciendo como niño, tenía forma de hombre. Cuando fui adolescente, todavía tenía la forma de hombre. Y ahora que soy un poco más anciano, todavía sigo teniendo la forma de hombre. Pero mi esquema fue cambiando. Yo era un niño, después un adolescente, después un anciano y ahora se me está cayendo el cabello y no veo casi igual. O sea que mi esquema va cambiando, pero mi esencia de quién yo soy, mi morfe, no ha cambiado. Pues en Jesús, en su aspecto humano, por eso dice que se hizo humano, ¿verdad? Estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, una muerte de cruz. Ese aspecto pues fue joven, fue adolescente, luego fue un adulto y fue cambiando y fue en su conocimiento aumentando conforme a su humanidad. Pero en su esencia divina, en su morfe divino, él cuando era niño tenía un morfe divino, cuando era adolescente tenía un morfe que era divino y después que era adulto seguía teniendo el morfe divino. Por ende, cada pregunta de Jesús tiene dos ámbitos, uno que se habla desde la perspectiva divina y otro desde la perspectiva humana. Y si no se establecen las diferencias, pues entonces se cometen los errores que muchas personas hacen cuando hacen preguntas sobre Jesús. No, exacto, y enfocarnos en uno o en la otra se cometen barbaridades. Por ejemplo, nos enfocamos en esos aspectos, como usted mencionó, que en los evangelios dice que crecía en sabiduría y en estatura. Pues obviamente son cosas que hacen referencia a su humanidad. Entonces, enfocarnos solamente en eso, que vamos a decir que vamos entonces a negar la divinidad de Cristo, pues no, porque si vemos a la Biblia como un todo, pues obviamente vamos a conseguir esos versículos que van a hablar de la omnisciencia de Jesucristo, su divinidad, su preexistencia y todo eso. O sea, la importancia de entenderlo como un todo. Amén. Y por aquí yo creo que vamos con esta última pregunta. Dice, 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sara Gastón dice, ¿me podría explicar a qué mandamiento se refiere? Bien, nuevamente, para entender un texto hay que entender su contexto. La primera pregunta que tenemos que hacer cuando vamos a leer ese versículo, ¿de quién está hablando ahí? En el versículo 1 escribe y detalla específicamente de quién está hablando. Hijitos míos, escribe estas cosas para que no peques. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea que está hablando de los mandamientos que está especificando Jesucristo. ¿Qué mandamientos son los que dio Jesucristo? Pues no necesariamente es la Torá, como quieren decir los judaizantes, sino está hablando de unos mandamientos que Jesús expandió a través del Sermón del Monte. No solamente nos dice a nosotros que el hombre no cometa adulterio, sino que nos está diciendo a nosotros que el hombre cuando desea a una mujer está cometiendo adulterio en su corazón. No nos está diciendo nada más que matar es malo, nos está diciendo también que tener deseos en contra de un hermano también es homicidio. O sea que esos mandamientos se está hablando de la ley moral de Dios, en la cual Jesús explica o expande a través del Sermón del Monte. Y entonces, pues nuevamente, dentro de lo que tenemos en los evangelios, tenemos aspectos que son descriptivos y otros que son prescriptivos. Y en cuanto a la ley moral de Dios, basada en lo que Jesús estaba diciendo, son prescriptivos, son cosas que tenemos que hacer. Por ende, no debemos matar, porque matar también va en contra de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y en eso es que se está refiriendo ahí esos mandamientos. Muchas personas lo toman fuera de contexto y dicen, ve, está hablando de los mandamientos, está hablando de la Torá. No está hablando de la Torá necesariamente. De hecho, yo hice un exégesis en mi canal, invito a las personas que vayan a verlo sobre el Salmo 32, donde explico nuevamente que no necesariamente cuando se habla de la ley de Dios está hablando exclusivamente de los mandamientos, sino que la ley de Dios está hablando
de aquellos preceptos del carácter moral de Dios para el ser humano. Wow. Que se pueden resumir básicamente en amar a Dios y sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Exacto. Amén. Damos gracias al doctor Lenuel. Damos gracias a toda persona que nos estuvo presente y estuvo participando y apoyando. Gracias, hermanos. No se olvide, hermano, suscribirse al canal del doctor Lenuel Hernández, suscribirse a este canal, hermano, y apoyarnos uno a los otros para poder crecer y poder apoyar a Will Graham, poder apoyar al hermano José Quina. Hermano, también suscríbase al canal de Pastor José Quina, tremendo también expositor de la palabra y pastor, y amigo y hermano, y siempre como el doctor Lenuel, siempre están conmigo apoyándome, cualquier duda yo llamo a ellos siempre están dispuestos y disponibles, hermano. Y así, hermano, que Dios les bendiga, gracias y paz a todos ustedes, que pasen buenas noches, y este ha sido su programa, En Verdad Lo Dice. Hasta la próxima, hermano.